Sí, gracias por el contacto. 10:27 de la mañana. Nosotros nos encontramos en vivo desde el Foro Perspectivas Económicas 2024 de Benanchap. A mi lado se encuentra Osvaldo Ramírez, él es consultor político, y precisamente preguntarle también, en medio de la diatriba política del país, cuáles son las perspectivas actuales para Venezuela en este año 2024, un año además electoral. Sí, bueno, la realidad, primero tenemos la gran incertidumbre acerca de la fecha de la elección. Hemos estado escuchando recientemente por parte de todos los voceros gubernamentales que al menos 20 propuestas para poder realizar la elección presidencial en el lapso que el Consejo Nacional Electoral determine va a ser anunciada en el país relativamente pronto. Quizás la novedad es que efectivamente se llevó a cabo una reunión de emergencia, que hubo una visita acá in situ por parte de la delegación de Noruega, que ha estado llevando este proceso de mediación, tratando desesperadamente, creo yo, de parte de la plataforma unitaria de poner el pie en la puerta y evitar una situación en la cual la elección presidencial sea convocada con menos de 6 meses a lo que se firmó en los acuerdos de Barbados. Este es el primer gran elemento que está marcando 2024. Lo segundo, una gran incertidumbre acerca de si efectivamente se podrá respetar la voluntad de la gente en relación con lo que está sucediendo en el apoyo probablemente a María Corina Machado, pero también si efectivamente desde el punto de vista del oficialismo, el candidato incumbente por ahora, Nicolás Maduro, va a permitir una competencia efectivamente libre y justa. Yo creo que esa es la gran incertidumbre de la gente. Pero como esto hay que trasladarlo a los mercados, hoy estamos viendo un consumidor que está mucho más cauto para invertir. Una cantidad de personas que comienza a interpretar si en Venezuela se hace un proceso de reimposición de sanciones relativamente pronto, porque se abandona la ruta electoral, cuál puede ser el latigazo que implique, en primer lugar, un proceso lamentable de salida de gente del país, ese proceso de migración forzada que afecta a toda la columna vertebral de América. En segundo lugar, la posibilidad cierta de entender que lo que abrió juego económico recientemente, hace unos 4 o 5 meses, y que permitía, obviamente, por medio de las licencias otorgadas a Chevron, que fluyera el dinero necesario para mantener la paridad cambiaria atada, una política exitosa del gobierno, pueda venirse abajo simplemente porque se acaba la posibilidad cierta de estos cambios. Yo creo que hay que ver, probablemente estos cambios se estarán viendo en el mes de abril. Quizás el tercer elemento más significativo es la posibilidad cierta de que la gente está hoy aspirando a un cambio y que ese cambio, por medio de elecciones, efectivamente se aspira a que haya una fecha. Y en tanto y cuanto la gente pueda tener conocimiento de la fecha, yo creo que en esa medida, 3 elementos. El primer elemento, la legitimidad asumida por una persona y una transferencia, obviamente, de liderazgo en el evento de la primaria de la oposición, por un lado, logre manifestarse. Y por segundo lado, yo creo que el elemento más importante, la gente que está afiliada al oficialismo, tratando de impulsar una candidatura para la renovación, obviamente, de lo que implica un mandato que cumplió ahora como proyecto político 25 años en el poder. Que María Corina Machado no va a poder ser candidata. ¿Tiene la oposición la opción de transferir esa cantidad de personas que quisieran votar por ella a otra persona y que pudiera resultar eso beneficioso para la oposición? Sí, lo que hemos visto ahora en las encuestas es que ese tercer atributo que tiene María Corina, el primero obviamente es la legitimidad de la primaria, el segundo es liderazgo de oposición, el tercer atributo es que claramente la gente identifica que solo ella tiene en sus manos la designación potencial de una persona y la gente lo está reconociendo. Estamos hablando hoy prácticamente casi el 80% de la oposición determina y ve que es la figura de María Corina Machado la que puede obviamente tener la capacidad de hacer ese proceso de transferencia. Ahora, habrá que ver quién es la persona. Yo creo que aquí esta es la gran incógnita que tienen los medios de comunicación, puede tenerlo el país. Yo creo que esa incógnita no va a ser desvelada hasta tanto y cuanto no tengas una fecha de elección y hasta tanto y cuanto no haya una fecha formal de inscripción de candidatos. Probablemente en la cercanía de esa fecha veremos cuál termina siendo el juego de toda la plataforma unitaria. En los últimos días el oficialismo ha estado insistiendo en que el proceso de negociación tiene que trasladarse a Venezuela, ¿no? Que ahora va a ser en Venezuela, independientemente de que participe la plataforma o no. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el elemento que le ha dado el oficialismo ahora a decir es aquí? ¿Y qué tanto puede impactar en los acuerdos de Barbados? Porque Gerardo Blay decía pues, que cualquier firma en el marco de ese acuerdo tenía que ser en el exterior, ¿no?
Sí, hay una realidad, lo que probablemente estamos viendo es una transferencia de abandonar la mediación de Noruega y llevárnoslos a un diálogo directo con la Asamblea Nacional, como hemos estado viendo con diferentes actores que han estado visitando o que han sido llamados a una especie, entre comillas, de diálogo. Dialogar y negociar siempre va a ser fundamental en cualquier proceso político. El tema es quién es el interlocutor. Si es un interlocutor que efectivamente representa la voluntad de la gente, si es un interlocutor que tiene la legitimidad o si es un interlocutor de bolsillo, un interlocutor que simplemente no tiene por detrás la fuerza de la gente. Yo creo que aquí es la gran incertidumbre, la gran paradoja de si efectivamente es cambiar un diálogo legítimo entre el gobierno y plataforma unitaria. Ojo, incorporada a María Corina Machado posteriormente por extensión, por ser una candidata emergida en primaria, o si es un diálogo con microactores que no representan prácticamente la voluntad de la gente y no tienen el acompañamiento de la gente. Más allá del diálogo que pueda haber con empresarios, que es completamente distinto, con las cámaras, con los gremios. Eso es un tema completamente diferente que escapa obviamente del tema directamente del cambio político y de las condiciones electorales para la elección. El año 2023 fue marcado por la baja en el consumo, esto en parte también a la inestabilidad política en el país. ¿Cómo se proyecta este 2024? Si a estas fechas, cuando ya estamos finalizando febrero, todavía no hay una fecha cierta de elecciones, ¿cómo podría también este ambiente político impactar en la economía? Mira, lo que estamos viendo hoy es un lamentable retroceso en la capacidad de consumo de la persona, en primer general. Segundo, sobre el índice de expectativas económicas, es decir, cómo la gente interpreta que va a estar el país en futuro. El país por una parte y la economía familiar por otra. El país está siendo evaluado negativamente, es decir, las condiciones que veo en el futuro no están siendo lo suficientemente posibles para yo desarrollarme. Pero cuando me lo traigo a la persona, estamos viendo una gente esperanzada, estamos viendo un ciudadano que va a proteger su feudo, vamos a ver un ciudadano que va a cuidar obviamente la capacidad que tiene de generar ingresos y que su grupo familiar esté constantemente protegido en relación con los ingresos. Pero sí, aquí hay una brecha significativa entre la visión de futuro del país y la visión de futuro de la familia. El mes de abril es clave, ¿no?, tanto para la política como para la economía nacional. Mira, abril es fundamental. Yo creo que vamos a estar viendo un proceso muy lento día a día. Hay que entender que la política venezolana hoy está también asociada a otros temas que son geopolíticos, lo que está sucediendo con la elección potencial norteamericana, lo que está sucediendo en relación con la guerra Hamás-Israel, con el conflicto Ucrania-Rusia, con el tema petrolero, o sea, pongo un ejemplo, una amenaza, o sea, que hay un proceso de reimposición de sanciones, Venezuela tendría que volver a vender su petróleo a descuento en un mercado hoy que está dominado por Rusia. Entonces, un consumidor en Asia va a decir, yo prefiero comprarle a Rusia que comprarle a Venezuela. Eso ponen aprietos significativos a Venezuela. Y creo además que la comunidad internacional en relación con Venezuela tiene una aproximación completamente distinta. Desde la migración forzada, por hablar de un ejemplo, Estados Unidos entraron más de 340.000 venezolanos que efectivamente logran detener. Ya no es un problema que lo leían en la prensa y lo veían a la distancia de una crisis humanitaria compleja. Ya es un problema que la gente lo tiene en Nueva York, lo tiene en Chicago, lo tiene en Miami, lo tiene en Houston. Ese tema, lo que pueda significar para Migración Colombia, lo que pueda significar para Panamá. O sea, estamos hablando temas en donde la comunidad internacional puede estar dispuesta a decir, señores, hagamos lo necesario, pero Venezuela no puede salirse del proceso de reinserción financiera que obtuvo en octubre pasado por medio de la flexibilización de licencias. ¿De esa geopolítica que tanto puede impactar la visita del canciller ruso? Mira, obviamente Rusia ha tenido unos intereses en Venezuela. Esos intereses en Venezuela primero eran armamentistas, en otro lugar eran financieros. Hoy lo que probablemente estemos hablando y viendo es la posibilidad cierta de que Rusia siga viendo a Venezuela como un aliado fundamental. Ya no tenemos un mundo bipolar, ya no tenemos un mundo monopolar como fue posterior a la Guerra Fría. Yo creo que estamos viendo hoy el paradigma en donde el mundo multipolar y los actores económicos comienzan a interactuar entre todos los países sin tener una afiliación clásica del área de influencia que puedo estar yo con las potencias o con los países entre comillas de primer mundo que están en la región. Y esto obviamente Venezuela no ha escapado de ello y claramente ha buscado tener un proceso de diversificación de sus relaciones internacionales.
Bien, palabras de Osvaldo Ramírez, consultor político y parte de lo que es este foro de perspectivas económicas 2024 de Benancham. Nosotros nos permanecemos en este lugar llevándoles a ustedes todas las incidencias de este foro desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías.